Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Damas y caballeros, conciudadanos todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la cordial bienvenida a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles don César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, nuestra cuenta @RCR750, @RCR750 es nuestro punto de contacto en Periscope. Si quieren escuchar y ver en diferido el programa, también pueden hacerlo a través de lacavilla.com y del canal de YouTube de la estación. Estamos conectando con nuestro querido compañero Daniel Lara. Apenas lo tengamos en línea. Estoy aquí ya está usted conectado. O sea, usted es omnipresente. Usted está, aunque uno no piense que usted está allí. Bueno, yo tanto como omnipresente, no, pero presente. Ah, presente, muy bien. ¿Cómo le va, Daniel Lara? Adelante. Bueno, aquí estamos, estimado Neomar. Yo primero quería hacerte una pregunta, Neomar, que considero que tu opinión es válida para yo reflexionar a propósito de esto. ¿A ti te parece que es lícito alegrarse porque Rodríguez Torres esté preso? ¿Te parece que es lícito salir a defenderlo y decir, pobrecito, y es un preso político, libérenlo ya? ¿Cuál es tu opinión, Neomar Hernández? Bueno, mi opinión es muy sencilla. Obviamente que uno tiene como que esa visión de la democracia en la que los poderes funcionan y en la democracia donde los poderes funcionan, bueno, la gente debería ser sometida al debido proceso y todo lo demás, pero no deja esto o esto no hace que yo pueda poner a un lado no un sentimiento de alegría, pero sí un sentimiento tampoco de asombro, sino un poco de, oye, no sé cómo calificarlo. Hay emociones que uno no vaya como juzgarlas, ¿no? Autoemociones. Esa sensación como de justicia poética, llaman algunos, ¿no? En la vida, donde un hombre que hizo tanto y tan mal durante varios meses, quizás hasta años, porque creo que fue Rodríguez Torres ministro por casi 2 años, bueno, y luego le caiga la misma espada a él o le caiga su propia medicina. Bueno, es eso. Por ahí el chigüire bipolar, Daniel, sintetizó eso muy bien. Ellos titularon esta mañana creo que fue, sacaron el titular en el chigüire bipolar, que como ustedes saben, bueno, tienen el genio destapado siempre. Ellos dijeron, el Rodríguez Torres de 2014 detiene a Rodríguez Torres de 2018. Porque bueno, el Rodríguez Torres de 2014 era uno y este parece que es otro, ¿no? Eso yo no sé si es como CAP 1 y CAP 2, ¿no? Pusieron otro titular muy interesante. Ajá. Cuando se supo de la noticia, el chigüire bipolar puso interpretación literal, cavó su propia tumba. Mira, ¿y cómo decir que no, no? ¿Cómo decir que no? Pero, Neomar, cuando tú dices que es justicia poética, es una forma que tú tienes de decir bien hecho, que está preso. Bueno, ese señor tiene que estar preso, Daniel. Esa es la verdad. Ahora, el modo es lo otro, pero el modo es un problema del sistema, ni siquiera de judicial, del sistema político completo venezolano, pues es un problema de fondo. Pero
Pero ¿por qué tiene que estar preso, Neomar? Tú no eres juez para decidir que una persona esté presa. En todo caso, tú lo que deberías desear como ciudadano es que se le haga un juicio justo. Eso. Y que se Reformulo, pues tiene usted razón. Y que se determine si el señor es un desgraciado asesino que tiene las manos manchadas de sangre y que cuando camina destila el hilo de sangre. Que sea un tribunal independiente que lo determine. Yo reformulo, es verdad. Tiene usted razón, yo me he excedido. Yo reformulo. Yo tengo elementos que me permiten a mí personalmente pensar que ese señor está incurso en delitos y yo quisiera que un tribunal lo juzgara. Eso es lo que yo quisiera decir. Exactamente como tú lo has afirmado, Daniel. Ese es digamos, el marco general del pensamiento que tengo yo sobre este particular, Daniel. Pero fíjate tú, yo ayer leía un llamado que hacía esa cosa que se conoció y que ha bautizado muy bien Agustín Blanco Muñoz como la ex-MUD, porque ya no es la MUD, sino que es la ex-MUD. Y eso que llaman el Frente Amplio, diciendo que exigía la liberación de Rodríguez Torres y de los más de 300 presos políticos que permanecen en las cárceles. Entonces yo no sé si la gente de Frente Amplio se ha enterado de que buena parte de esos 300 presos políticos están presos por culpa de Rodríguez Torres. Eso de igualar al verdugo con las víctimas, yo creo que eso ha dado buen resultado en la historia. Uh-huh. Y yo fíjate, sí. Y además de eso, alguien me lo mencionaba ayer, que normalmente, y eso es bueno que lo sepan algunos personajes que todavía juegan al radical de la partida y al verdugo de la novela. Normalmente, esos personajes que son los rudos de la obra, terminan como terminó Robespierre, que fue el rudo, el que encabezó aquel periodo de la Revolución Francesa llamado el Terror, donde la guillotina se utilizó de forma indiscriminada. ¿Y cómo terminó Robespierre? Guillotinado. Podríamos hablar de Arnaldo Ochoa, el general más condecorado en la historia de Cuba. ¿Cómo terminó? Fusilado. Podríamos hablar de el verdugo de Centroamérica, el tipo que mantuvo el control de Panamá, donde no se movía una palma si no era por la voluntad de Manuel Antonio Noriega. ¿Cómo terminó Manuel Antonio Noriega? Vestido de anaranjado en una cárcel de los Estados Unidos. Y así los ejemplos sobran. Bueno, ahí está Rodríguez Torres. Entonces yo les digo a esos que andan por allí que si con el mazo, que si con el machete, que si con el hacha, que si con el látigo, que tengan cuidado, porque esa obra teatral siempre termina igual en los regímenes estos totalitarios o aspirantes a hacerlo o en construcción, todos terminan igual. Uh-huh. Mira, bueno, varias cosas, ¿no? Sobre el caso de Rodríguez Torres. Bueno, y es verdad, Daniel, es como una constante en el tiempo que quizá tiene su máxima expresión, como tú has dicho, en la era del terror de la Revolución Francesa. No solo Robespierre, por cierto, sino los que se llamaban, o los que fueron calificados como el ala más izquierda, o el ala más, algunos decían, de democracia radical, ¿no? De los revolucionarios franceses. Marat, entre ellos también. Todos tuvieron una muerte no muy agradable, ¿no? Y fueron prácticamente comidos por la revolución, o por el poder de la revolución. Hay como una constante histórica con eso, ¿no? Y yo ayer decía, sin entrar mucho en detalles, que, bueno, eso se expresa inclusive en el arte, en aquel famoso cuadro de, bueno, que no es una idea original, ¿no? Eso es, digamos, una idea muy, muy vieja. La idea del mito de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Que después de que procreaba, se los terminaba comiendo porque no podía, era él, era Saturno, un dios que era además, ese sí era omnipotente y omnipresente, Daniel. Entonces eso ocurre, ¿no? Con la revolución, tragándose a sus hijos. Pero yo quiero enfocar el caso de Rodríguez Torres, porque ayer, justamente, yo creo que el gobierno siempre es hábil, ¿no? El gobierno es demasiado hábil con estas cosas. O sea, lo de Rodríguez Torres aparece, creo yo, por dos cuestiones fundamentales, o podría aparecer por dos cuestiones fundamentales. Número uno, bueno, la visión un poco más laxa, la visión un poco más así como al voleo, que le viene uno a la cabeza. Bueno, esa visión que creen algunos que puede ser la que se impone, que es la del show. Dice, bueno, sacan al Rodríguez Torres, lo detienen para desviar otros temas que merecen mayor atención del público, de la opinión pública. Y entonces en esa visión del show, el gobierno, pienso yo,
que cree el gobierno que además, llevándose a Rodríguez Torres, nuevamente agudiza las contradicciones en la oposición. Porque ¿qué sucede cuando se llevan a Rodríguez Torres? Bueno, tú enfrentas a los que tienen una visión razonadamente, bueno, poco amable con Rodríguez Torres por todo el expediente que acumuló durante el 2014 y mucho antes, incluso desde principios de los 90, porque si ustedes no recuerdan, Rodríguez Torres fue el que efectivamente se movilizó a la casona presidencial cuando el golpe del 4 de febrero y trató de asesinar a la familia presidencial. Algunos le tienen guardadas viejas facturas, por eso le tienen mucho recelo a Rodríguez Torres. Esa es una de las visiones, ¿no? Y otros, los que dicen, bueno, no, a Rodríguez Torres se le debe incorporar, y de hecho se le incorporó, entiendo, al Frente Amplio. De hecho, me han informado que el hombre estaba desde la primera hora, Daniel, en las reuniones de coordinación, de todo. Bueno, es una visión que se impuso en el Frente Amplio, incorporar a Rodríguez Torres. Entonces tú te lo llevas preso y agudizas la contradicción entre un sector que no lo quiere ver ni en pintura y otro que dice, no, el tipo es necesario. Y quiero ahondar en esa primera, ¿no? En el tipo es necesario. Y entonces hay gente que dice, no, que es porque hay que dar un mensaje a los sectores del chavismo disidente, que son sectores que hay que incorporar efectivamente a un sector descontento que debe ser mayoritario contra Nicolás Maduro, que de hecho es mayoritario, pero tú tienes que darle canales para que se exprese. Y yo quiero redondear una idea sobre eso, ¿no? Mire, el que es chavista o probablemente, aunque pueda experimentar algunas variaciones en el tiempo, es chavista y generalmente va a estar con el poder. Lo que ocurre cuando un chavista deja de serlo es que simplemente rompe ese vínculo. Eso de que hay chavistas disidentes, eso no existe. Ahora, que usted me diga que alguien deja de ser chavista por la fuerza de la circunstancia, por supuesto que lo hay. Y eso explica un poco el crecimiento también de la opción, ni siquiera opositora de la MUD, sino de la opción de oposición como tal. Hay mucha gente que se ha ido a la oposición y es porque está en contra de este gobierno. Y obviamente está en contra de lo que significó el chavismo, aun cuando pasó por el chavismo o apoyó, votó por Chávez, votó por Maduro, lo que fuera. Pero eso de que Rodríguez Torres encabeza un sector y que usted le va a dar con Rodríguez Torres, dándole prebendas a Rodríguez Torres, usted ven a morisquear a ese sector, eso es una mentira, es un error de diagnóstico. Porque el chavista no se alinea, el que se define como chavista en ese sentido no se alinea por tema de ideología, no se alinea por un tema, digamos, de que Chávez es un referente psicológico. No. Eso no está en este momento en discusión. Se alinea por meros beneficios materiales. O sea, el que le dé es el que le provee, digamos, la simpatía política. Y el que es chavista es porque Maduro le está proveyendo la caja del CLAP o le está proveyendo algún beneficio todavía a esta altura del partido. Eso es lo que ocurre. Bueno, a Rodríguez Torres se le debe considerar, Daniel, y te voy a dar la palabra porque sé que me he extendido un poco, pero a Rodríguez Torres, si algo se le debe considerar, en todo caso, para un análisis de ver si se le incorpora o no, es en teoría por lo que podría él mover en los cuarteles venezolanos como simpatías, como adherencias de cuerpos militares. Y yo no sé a esta altura del partido, porque eso es una caja negra definitivamente, Daniel, si Rodríguez Torres tiene adherentes o no tiene adherentes en los cuarteles. Y esa podría ser la segunda interpretación, que el gobierno, o la tercera, porque dije dos al principio, que el gobierno detiene a Rodríguez Torres porque quiere atajar a tiempo una conspiración militar, por ponerle un nombre muy genérico a esto, ¿no? Y por eso se ven también todas estas detenciones previas de militares activos, además muy cercanos ellos a Hugo Chávez en su momento y hasta hace nada a Maduro. Esos que mencionamos el día de ayer también, en los casos que nosotros monitoreamos acá. Eso es lo que yo pienso. Sí, bueno, yo lo que te digo sinceramente es lo siguiente. Si una persona está acusada de graves delitos contra los derechos humanos y usted lo suma a una opción política porque supuestamente él tiene algo que aportar, bueno, pero ¿qué puede aportar un violador de los derechos humanos? Si el grupo que usted está armando lo que aspira es efectivamente a violar los derechos humanos, usted lo puede sumar. Por lo tanto, por eso es que yo sospecho de ese Frente Amplio. Ese Frente Amplio sería capaz, si estuviese vivo Pablo Escobar Gaviria y se declarara antichavista, lo meten. Son muy capaces. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué adherencias puede tener en la Fuerza Armada un militar acusado de violación de los derechos humanos como Rodríguez Torres? De militares aspirantes a violar los derechos humanos o actuales violadores de los derechos humanos. Y finalmente, quería decirte, tú hablabas cuando hablábamos de la Revolución Francesa, de la muerte trágica también de Marat. Y entonces no pude hacer otra cosa que recordarme del famoso cuadro La muerte de Marat, del pintor Jacques-Louis David. Y me pongo a pensar, mira, la Revolución Francesa dejó e inspiró artistas
de distinta índole hasta el día de hoy. La Revolución Inglesa, no solamente películas, libros, pinturas, inclusive una cosa tan chusca, tropical y wircha como la Revolución Cubana ha inspirado muchísimas piezas de arte distintas. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con esta reflexión de Daniel Lara. Y bueno, y tenemos un invitado especial el día de hoy también que seguramente vamos a contactar a la vuelta de este corte comercial. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Las noches en el restaurante Montana Grill son verdaderas veladas por sus excelentes platos y su agradable música en vivo. Acércate a la Candelaria, esquina Candilito, y date el gustazo. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel, ¿estás en línea? ¿Te encuentras allí? No tenemos a Daniel. Bueno, vamos a retomar la comunicación con Daniel en breve, pero tenemos, entiendo ya a través de la internet, en conexión a nuestro invitado del día de hoy, que es el amigo Carlos Manuel Álvarez. Carlos Manuel Álvarez es un escritor, novel escritor cubano. Entiendo está radicado al día de hoy en México. Y Carlos Manuel Álvarez, además de un libro que acaba de publicar, que recientemente publicó, sobre ese periodo que aún sigue siendo una incógnita, ¿no? Digamos, en la historia contemporánea cubana, que es el periodo de reapertura de relaciones gradual de los Estados Unidos con Cuba. Además, Carlos Manuel Álvarez ha sido escritor y director de la revista electrónica elestornudo.com. Nosotros referimos en alguna ocasión a la revista El Estornudo por un trabajo que publicaron sobre, y yo lo retuiteé profusamente, sobre un sujeto que fue detenido en los Estados Unidos por tráfico de drogas y que luego volvió a la isla de Cuba, y que ellos bautizaron, hicieron creo que 2 series o dos escritos sobre este caso, lo bautizaron como una especie de Tony Montana, de Scarface. Carlos Manuel, ¿nos escucha? Buenas tardes. No tenemos a Carlos Manuel. Hoy la CAN TV nuevamente con sus duendes haciendo milagros en Venezuela. A Daniel sí lo tenemos a Daniel tampoco. Bueno, ¿por qué invitamos a Carlos Manuel el día de hoy? Bueno, básicamente porque queríamos conocer la impresión de un joven cubano sobre esa nueva etapa que se abre en Cuba. En Cuba, además, el Partido Comunista, por no decir que Raúl Castro y los adláteres de Raúl Castro, han decidido que, bueno, es hora de finalizar la era del castrismo en forma nominal, al menos. Ya no será Raúl Castro el que conduzca nominalmente los destinos de Cuba, sino que le van a ser el testigo supuestamente a una generación más joven. Y allí entra a figurar, y quien figura con mayor profusión, es un señor de apellido Díaz-Canel, creo que es el que ahora se señala como sucesor de Raúl Castro. Pero además en la isla se han suscitado cambios supuestamente económicos, supuestamente tendientes a la apertura política, y eso es lo que queremos revisar con Carlos Manuel Álvarez. Carlos Manuel, ¿nos escuchas? Sí, ahora escucho bien. Buenas tardes a todos los radio oyentes y a ustedes. Gracias por la invitación. Bienvenido, Carlos Manuel. Entiendo, te damos la bienvenida con mucho gusto. Además, Carlos Manuel, reiteramos, es escritor del libro
Tengo traspapelado por acá el libro, pero es escritor en la revista elestornudo.com y acaba de publicar un libro sobre el libro La Tribu, que además relata digamos, ese periodo que acaba de ocurrir, Carlos Manuel, sobre, digamos, una especie de transición que se comienza a dar en la isla, si es que se puede hablar de transición, porque para aquella transición tiene que pasarse de un estado A a un estado B que es más o menos distinto al estado A. Desde que los Estados Unidos, bajo la égida de Barack Obama en sus últimos años de administración, decide que hay que reabrir relaciones con la isla de Cuba. Esa sería en principio quizá la primera pregunta, Carlos Manuel. ¿Qué ha ocurrido luego de que Barack Obama decide reabrir relaciones con Raúl Castro y con la isla de Cuba? ¿Qué cambios han operado? ¿De verdad han operado cambios más allá de las inversiones, del crecimiento quizá turístico que se aprecia desde afuera que ha tenido Cuba? ¿Qué ha operado en Cuba de fondo luego de que se dio esta reapertura? Bueno, yo creo que obviamente no hay un cambio del sistema político tal cual. Sigue imperando el mismo gobierno en Cuba con su misma lógica y la misma ideología de los últimos 60 años, pero difiere un tanto en que el sentido de la transición no es tanto como el paso de un estado A a un estado B, como el recorrido entre esos dos estados, y eso yo creo que un poco sí ha empezado a suceder en Cuba, porque si bien digamos que la estructura del núcleo político del país no se ha tocado, esta suerte de deshielo que no alcanza a todos los niveles tanto como nosotros quisiéramos, pero es un deshielo al fin, sí ha cambiado cosas en el seno de la sociedad, ¿no? Ha habido un auge de la pequeña propiedad privada, los cubanos han empezado a entrar y a salir de Cuba con mucha más facilidad, ha empezado a circular, digamos que el capital fuera del control del Estado, lo cual implica, por supuesto, una mayor autonomía por parte de la sociedad y de la ciudadanía, aunque ha habido medidas últimamente para frenar, digamos, que esta suerte de pequeñas libertades civiles y empresariales, ¿no? Pero ha habido cambios en muy distintos órdenes, sobre todo cambios sociales y cambios económicos, no tantos cambios políticos propiamente, pero esta suerte de transición también de alguna manera, quiero pensar, puede preparar el terreno para ese cambio político tan esperado por tantos, ¿no? Carlos Manuel, es bueno saber que en Cuba hay todavía esperanza a propósito de que el cambio económico, como tú dices, y la potenciación quizás de los espacios privados de inversión, y sobre todo además hay un trabajo maravilloso que tú has escrito en El Estornudo, que habla de un fenómeno muy cubano, ¿no? Que ustedes bautizan allá como el cuentapropismo, ¿no? Que son esas pequeñas inversiones que se ven en La Habana, en algunos restaurantes, en algunos sitios que son como pequeños resguardos de esfera privada frente al avasallante socialismo cubano y frente a la avasallante versión del socialismo cubano impuesta por Fidel y luego por Raúl. Hay que saber o entender lo que ha ocurrido en China también, ¿no? Que esa fue un poco la apuesta de Occidente con China, y parece, lo decía The Economist esta semana, que esa apuesta ha fracasado, que se pensó que dándole alas a China en materia económica o propiciando intercambios con China, en una China que se asumía como capitalista, que tenía un país y dos sistemas, capitalista en lo económico, pero profundamente cerrada aún en lo político, bueno, va a tender ahora a seguir cerrándose en lo político, porque Xi Jinping ha dicho que se va a reelegir o tiene al menos la pretensión de reformar la Constitución para seguir en el poder indefinidamente. ¿Tú crees que en Cuba va a ser distinto o que hay espacio para pensar, dadas las particularidades caribeñas, y de pensar de que un pueblo que pueda despertar y que pueda, por ese incentivo que propicia lo económico, comenzar a tener esa hambre política de libertades públicas, libertades civiles? ¿Eso puede ocurrir? Mira, no tengo claro exactamente qué podría ocurrir con los cubanos. De todas maneras, yo creo que el caso de China propiamente sería difícilmente replicable por cuestiones muy elementales de tamaño, de poderío económico. Estamos hablando de un país que, en el caso de China, que Occidente de alguna manera tiene que permitir que impongan el sistema político que prefieren, o digamos que toda esa ausencia de libertades y un sistema cuasi o dictatorial en lo político
dentro de China con niveles de censura altísimos y también de represión, pero China tiene un poderío económico que por otra parte el mundo entero depende de ella. No es el caso cubano, que es una islita pequeñísima, que al contrario, durante estos últimos 50, 60 años ha tenido una altura histórica y un peso en la geopolítica occidental que de algún modo desmerece, que de algún modo no merece, teniendo en cuenta el tamaño y el peso real que puede tener Cuba en el juego geopolítico contemporáneo. Y entonces yo no creo que en ese sentido Cuba, digamos, pueda garantizar esta especie de dualidad de tener una apertura económica a modo chino por otra parte y mantener un sistema político que en muchos sentidos, digamos, es una especie de híbrido. No sabíamos que podrían suceder cosas de ese tipo, ¿no? Cosas como China, hace 30 años no se pensaba que pudieran pasar y que pudieran combinar de manera tan eficiente una política de libre mercado con la ideología de un partido único y funcionando bajo esta lógica, esta mezcla de lo peor de ambos mundos, ¿no? Probablemente. Entonces, en el caso cubano, yo me imagino que hacer esa mixtura sería muchísimo más difícil porque, por otra parte, la economía cubana es una economía debilitada y sigue siendo una economía que a lo sumo lo que puede garantizar sería la prosperidad de nosotros mismos, pero no es una economía que incidiría, digamos, en las relaciones internacionales con otros países, en la economía de América Latina, en la prosperidad de... Cuba no es un país que digamos que podría tener industrias y empresas en México, en Argentina, en Brasil. Eso no pasaría, ¿no? Nuestra economía en cualquier caso se dedicaría únicamente a garantizar una prosperidad que hoy no tenemos. Y entonces la pregunta si se puede mantener eso con un sistema político como el que venimos arrastrando. A mí no me parece tan probable. Me parece que en algún caso nosotros nos estamos pareciendo incluso un poco más a lo que ha venido pasando en Rusia de alguna manera. Esto, igual que te estoy diciendo, son cosas que ocurren casi sobre la marcha, de los que uno no tiene mucha perspectiva para pensar sobre eso, pero los últimos pasos podrían indicar, digamos, que una dirección en ese sentido, no tanto chino a mí me parece, porque lo que está pasando es que un conglomerado militar empresarial con todo el poder, de alguna manera son los que están permitiendo a dedo que empresas extranjeras, que inversionistas entran en Cuba y por supuesto lucrando con esto de manera muy oscura, ¿no? Sin ningún tipo de transparencia pública, y entonces uno puede imaginar que esos funcionarios importantes del partido, del gobierno, cuando haya una vuelta de tuerca, mañana van a ser los grandes empresarios cubanos que estén a cargo de todo, justo como pasó en Europa del Este, en muchísimos países. Conversamos con Carlos Manuel Álvarez, autor de La Tribu, Retratos de Cuba, y además también fundador, entiendo, Carlos Manuel, y habitual escritor en el portal o la revista elestornudo.com. Maravillosas crónicas, relatos que nos deja la revista El Estornudo. La hemos referido varias veces en este programa. Carlos Manuel, quédate en línea. Quisiéramos que te quedaras con nosotros. Tenemos que hacer una pausa publicitaria en estos momentos. Y a la vuelta queremos hablar de tu libro, de La Tribu, de esos retratos de Cuba, en este periodo de la historia contemporánea que se está escribiendo. La historia de Cuba se está escribiendo todavía, este capítulo de transición, como comenzamos a decirlo cuando comenzamos a conversar acá, aún es una historia en marcha. Vamos a hacer la pausa y volvemos con más de Carlos Manuel Álvarez hoy en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Seguimos en conversación con Carlos Manuel Álvarez, autor de La Tribu. Carlos Manuel, vamos a hablar de La Tribu. La Tribu entiendo que es un libro en el que se plasman distintas historias de cubanos que se quedaron y que se fueron. Hay allí, entiendo, la historia, por ejemplo, de una bailarina o ex bailarina del Tropicana que quedó en unas condiciones bastante precarias al final de su vida. Hay historias de personas que se fueron de Cuba y que están en los Estados Unidos y que le costó adaptarse al tema de los Estados Unidos. Y más allá de eso, hay como una visión de conglomerado sobre lo que es el gran legado de la revolución de Fidel Castro y de cómo eso marca las historias de vida de cada uno de tus personajes. ¿Cuál es el gran legado para Carlos Manuel Álvarez de la revolución que inició en el año 59 Fidel Castro? Tú naciste, entiendo, en el año 89. Eso quiere decir que naciste 40 años después de que llegara Fidel Castro al poder. Tú fuiste marcado además por ese periodo de la historia cubana que fue la etapa difícil de comienzo de los 90, final de los 80, que fue el periodo especial en Cuba, donde hubo precariedad económica, de manera muy, muy, muy alta. ¿Cuáles son esas historias y cuál es el legado de la revolución, Carlos Manuel? El libro son crónicas que también en algún punto se atreven a opinar, a ensayar, digamos que sí son narraciones, pero que son narraciones un tanto híbridas, ¿no? Donde hay también juicios de valor en determinados momentos sobre, digamos que hay una voz, la voz del narrador se deja escuchar en bastantes momentos, aun cuando todas siguen siendo historias y relatos. Entonces por ahí hay un contrapunteo entre mi propia historia, que a veces aparezco y desaparezco del libro, y todas las historias de estos personajes que los recorren. Y el legado se va armando un poco en esa narración polifónica donde yo voy mezclando historias de muy distinto corte, de muy distinta naturaleza, personajes de muy distinto tipo que han tenido una relación con la revolución, algunos más cercanas, otros más distantes o indiferentes, y mi propia relación también con mi país, con los cubanos y con el saldo que ha dejado la revolución y el castrismo en ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro a mí no me interesa particularmente, digamos que pontificar o llegar a una conclusión específica. Hay un aire que lo recorre, a mí me parece como lector, pero mi lectura de mi libro no tiene que condicionar la lectura de los demás, por supuesto. Cada lector es totalmente libre de leer el libro que le parezca y entender lo que el libro le pueda dar. Pero en fin, en mi lectura hay naturalmente... me parece los personajes transpiran cierto aire de pesimismo, de desolación o de fracaso, más que de pesimismo, incluso de derrota. El libro de alguna manera, creo yo, se dedica a mapear, a retratar lo que yo llamo el régimen último de esta época, ¿no? El fin de un régimen. Es un libro que transcurre a la par de hechos que no cabe la menor duda de que son hechos trascendentales, muy trascendentales para la historia de Cuba, hechos que verdaderamente marcan un parteaguas
la muerte de Fidel Castro, la apertura de relaciones económicas con Estados Unidos. Es decir, los pilares principales que marcaron una época en Cuba, una época que ha tragado de alguna manera a generaciones completas que no conocen absolutamente otra cosa que no sea eso. Esa época, sus bastiones fundamentales, el cerco fundamental llega a su fin, muere, cae. Y entonces me interesa narrar esa suerte de puente, esa suerte de momento bisagra, de qué lugar venimos y a qué lugar podríamos ir, teniendo en cuenta lo que somos, ¿no? A mí me parece naturalmente que es un país que hoy está en una crisis moral, económica y social absoluta, un país sin brújula y sin paradigmas de casi ningún tipo. Y no solo eso, sino que es un país que uno ve como por semanas o por meses sigue dilapidando. Si le quedara todavía alguna posibilidad de redención, alguna posibilidad de asumir una transición que nos dejara en un mejor sitio, uno siente que esa posibilidad cada día se va malgastando más, ¿no? Y que estamos yendo hacia el peor de los lugares que podríamos ir. Básicamente eso creo que es lo que la tribu se dedica a retratar, un momento de cambio y un momento de muerte también de una época, ¿no? A mí me gustaría verlo quizás un poco pretenciosamente como uno de los libros que podría poner el foco o la luz sobre el momento final de la revolución, que es un momento que siempre va a ser sumamente interesante dentro de nuestro recorrido histórico, me parece a mí. Carlos Manuel, cuando te pregunto como venezolano sobre tu libro y sobre tu visión de la revolución, Daniel, ¿estás en línea? Estoy en Adelante, línea, Daniel, que queríamos incorporarte a esta conversación. Adelante. Bueno, estaba escuchándolo porque admiro mucho a Carlos Manuel, lo leo siempre en la revista El Estornudo. Carlos, yo quiero preguntarte algo en lo particular, Carlos. Tú naciste en el año 89. En el año 89 cayó el muro de Berlín. En el año 89 estaba en pleno desarrollo la perestroika, que se llevaría por el medio de la Unión Soviética. En el año 89 fue la causa número 1 que se lleva por el medio de la... Perdimos a Daniel, pero Carlos, yo... La Guardia y otro mucho más. No, tenemos muchos problemas con la comunicación con Daniel. Carlos, ¿sigues allí en línea? Una persona, tu generación, mejor dicho. No tenemos a Daniel en contacto. Carlos, ¿estás en línea tú? Lo perdimos también. Esto está terrible el día de hoy. Nosotros vamos a recapitular los datos de este libro interesante y además los trabajos del autor, que les reitero, pueden ser conseguidos en la revista El Estornudo, así se escribe, www.revistaelestornudo.com. Tiene trabajos, por ejemplo, como el que refería yo al principio del programa, que es un trabajo sobre cómo hay espacios de economía privada en esta etapa que podemos englobar como etapa de transición luego de la reapertura de relaciones de los Estados Unidos con Cuba. Y también tenemos... Daniel, ¿estás allí en línea? Carlos está en línea. Ha sido catastrófica la comunicación, Carlos, el día de hoy, pero... te quería preguntar como venezolano, hemos perdido a Daniel, hemos perdido la comunicación con Daniel, pero te quería preguntar como venezolano, ¿cómo ves tú el papel de Venezuela en esta etapa que tú has dicho es como en la etapa del requiem final de la revolución? Se pensaba que en los 90, con la caída, que también de alguna manera introducía Daniel, la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y todo lo demás, se iba a venir abajo esa especie de satélite del socialismo en América Latina, que era la isla de Cuba, y lo ha sido por muchos años, por muchas décadas incluso. Y se pensaba que esto iba a colapsar y que, bueno, se imponía la visión de la democracia liberal a nivel mundial. Pero Cuba parece que sorteó la ola, logró surfearla, y en gran medida, lo digo sin ningún tipo de ego en demasía, yo creo que lo hizo por la ayuda económica que en alguna cuantía le prestó Hugo Chávez en su momento. Tú como cubano, ¿cómo evalúas la relación que tuvo Hugo Chávez y, bueno, Venezuela como país en estos años con el gobierno de la isla de Cuba? Yo creo que eso está más o menos claro y que es una verdad asumida que luego del periodo especial más cruento, que Fidel Castro no le queda más remedio a su pesar que tener que autorizar las licencias de cierta propiedad privada, la inversión extranjera, sobre todo en la industria del turismo, los convenios mixtos, ya te digo, con empresas y conglomerados y corporaciones del capitalismo de mercado más convencional.
Después que tomó un respiro y que ingresó cierto capital al país, Fidel volvió a cerrar de algún modo todas estas aperturas, y en esto lo ayuda muchísimo a la subvención que luego cae de manera casi milagrosa, que viene con la elección de Hugo Chávez y esa relación filial que mantuvieron ambos. Y naturalmente eso al castrismo fue una bocanada de oxígeno en el mejor momento. Venezuela en su punto también funcionó un poco como funcionó la Unión Soviética durante 30 años. Nos subvencionaba, todo el suministro de petróleo llegó a ser tal, bueno, las cifras son públicas, pero que Cuba en su momento incluso llegó a exportar crudo. Y esto le permitió a Fidel Castro volver a ensayar algunos de sus planes decrépitos de alcanzar el comunismo a toda costa, y el país entró en unas avanzadas totalmente absurdas y políticas de Estado que se conocieron como batalla de ideas, revolución energética. No eran más que proyectos improvisados que salían de la cabeza de Fidel sin ningún tipo, por otra parte, de oposición ni de cuestionamiento. Y en un sentido, por ejemplo, yo recuerdo que los apagones disminuyeron y cambiaron una suerte de cosas prácticas para los cubanos, pero fue una década totalmente dilapidada y perdida. Y el castrismo se pudo dar el lujo de perder y de dilapidar esa década en sus ensoñaciones ya un tanto decrépita, repito. Se dio ese lujo porque contaba con el apoyo de Venezuela, sin duda alguna, ¿no? Un apoyo que con la crisis absoluta, incluso en la que ustedes están ahora mismo, naturalmente ha disminuido. Muchísimas cosas han cambiado. La relación con Nicolás Maduro no es ni remotamente la relación que sostenían Fidel Castro con Chávez, y Cuba vuelve a quedar un poco a su vera, ¿no? Y vuelve a quedar en un escenario que es completamente distinto, donde ya tenemos relaciones diplomáticas con Estados Unidos y donde no tenemos ningún benefactor que nos arregle la vida y que permita que en el país siga imperando un régimen político que en lo económico funciona de manera parasitaria, ¿no? Y eso fue también lo que pasó. Cuba tuvo solo un impas, unos 9, 10 años, o sea, la década del 90, en que de alguna manera el gobierno tuvo que arreglársela por su cuenta, y así le fue, con una crisis económica tremendísima de la que básicamente no se podía salir, bueno, hasta que llegó el chavismo. Entonces la historia de la Revolución Cubana y la historia de ese régimen se entiende en su mayor parte como la historia de un sistema económico que es completamente parasitario y completamente disfuncional, ¿no? Así es, Carlos Manuel. La pregunta final: ¿cómo un joven que nace en revolución, que a pesar de que nace en esa etapa agónica de la revolución, del periodo especial, de que experimenta los atormentados 90 con la crisis económica terrible que vive Cuba, termina convirtiéndose en un emigrante, termina convirtiéndose en alguien que está fuera de la revolución y que tiene esa visión de la revolución, a pesar de que eso fue lo único que conoció Carlos Manuel Álvarez? ¿Y qué significa al final del día, Carlos Manuel, para ti Fidel Castro? ¿Qué es Fidel Castro y qué es el castrismo? Alguna vez conversamos en este programa con otro escritor paisano tuyo que vivió el monstruo desde adentro, Norberto Fuentes, y dijo: malo o bueno, la Cuba que tenemos al día de hoy es un invento de Fidel Castro. Eso fue lo que él dijo. Es un invento de Fidel Castro. Eso es una creación entera de Fidel Castro, lo que existe al día de hoy en Cuba. ¿Qué piensas tú de Fidel Castro al día de hoy? ¿Y cómo lograste tú divorciarte de la revolución siendo que eso fue lo único que conociste? Bueno, todo sistema, esto es muy hegeliano, pero todo sistema genera la semilla de su propia destrucción, ¿no? Entonces no es muy difícil, aún conociendo, de hecho, conocer solo eso es lo que te permite en algún punto romper con eso, porque te das absolutamente cuenta de que conocer eso es básicamente conocer nada o conocer poco. De ahí que la suerte de tantísimos cubanos sea emigrar, o el deseo de tantísimos cubanos sea
emigrar o querer emigrar, ¿no? No es algo naturalmente que me haya pasado solo a mí, sino que así como contábamos la historia de la revolución a través de otros parámetros, también se puede contar a través del éxodo constante y del un flujo migratorio que no ha parado en 60 años, con picos altísimos en determinados momentos, además hay crisis migratorias en casi todas las décadas. Pero en otro sentido, ¿qué me habías preguntado? Te había preguntado qué era Fidel Castro para ti, ¿cómo sentías Fidel Castro? Yo creo que a Norberto Fuentes no le falta razón, y no le falta razón tampoco a los ideólogos del castrismo, a la prensa cubana, al Partido Comunista y al gobierno cuando dice que la obra de la revolución es una obra de Fidel y que lo que somos se lo debemos a Fidel. Yo creo que tienen toda la razón en eso, y lo único que hay que hacer es mirar lo que somos y ver ese país devastado y darse cuenta de que justamente ese es su legado, y ese es el legado hoy. Alguien decía el otro día, porque ahora una de las iniciativas que ha tenido el gobierno es como abrir un archivo con el pensamiento de Fidel Castro para estudiar su pensamiento, su ideología, venderlo como un hombre, si no de letras, sí como un ideólogo, como alguien con rango cuasi filosófico, ¿no? Y alguien dice que, lo cual me parecía que era una verdad muy certera, de que para qué hacía falta un archivo de Fidel Castro si con solo recorrer La Habana, mirar la ciudad y mirar a la gente ya había testimonio directo de su legado. Entonces, en ese sentido, Norberto Fuentes yo creo que tiene toda la razón. Lo que somos de alguna manera resultado de la megalomanía de Castro y de su afán desmedido de poder, de gloria, y de su excentricismo cruel tantísimas veces. Carlos Manuel, te agradecemos. Por ahí van los tiros. Esa es mi opinión básicamente hoy sobre el castrismo y sobre su líder. Carlos Manuel, te agradecemos muchísimo estos minutos, largos minutos que tuviste en cortesía para conversar con nosotros el día de hoy sobre tu libro y sobre tu visión de la Cuba actual. Un gran abrazo desde Venezuela. Muchas gracias, un abrazo para ustedes. El libro de Carlos Manuel Álvarez, Nobel, autor cubano, bueno, Nobel por lo joven, pero ya ha escrito mucho Carlos Manuel, tanto en este libro como en la revista elestornudo.com, se llama La Tribu, Retratos de Cuba. Se consigue a través del internet, probablemente sea muy difícil conseguirlo en físico en Venezuela, pero a través del internet y probablemente hasta en ediciones digitales en internet, por supuesto, legales, usted lo pueda conseguir. Está publicado en el año 2017, está fresquito y vamos a referir próximamente a través de Twitter, a través de las distintas redes sociales, más detalles sobre este libro. Vamos a hacer la pausa comercial y venimos con el cierre del programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pie de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El Hotel Muévete por Vargas tiene habitaciones de lujo y confort, dependencias sanitarias privadas, TV por cable, internet gratuito en las habitaciones, aire acondicionado, servicio telefónico, servicio traslado ejecutivo, restaurante, sistema de seguridad intersatelital y gratis traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Infórmate por su página muevetexvargas.com o por el 0414-129-2814 y 0414-128-7982. Reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces.
Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel, ¿está usted allí? Aquí estoy, aunque mal pague. Bueno, hoy se nos complicó, se nos enrolló el pabilo, se nos enrolló el papagayo el día de hoy. Pero lo importante, tuvo una magnífica conversación con Carlos Manuel Álvarez. Yo la escucho. No podemos. Vamos a servicios públicos, a ver si Daniel se queda, aunque sea para la despedida. Vamos a leer servicios públicos. Por acá nos llega nuevamente una solicitud de polivitamínicos para la señora Olga. Puede ser cualquier polivitamínico que usted tenga allí que pueda donar. Para la señora Olga, el número es el 426-405-7073, 426-405-7073. De igual modo se solicita para el niño de 4 años, Gabriel Sandoval, que está hospitalizado en el JM de Los Ríos, el medicamento Moderar o Lactulona en jarabe. Si usted puede ayudar con información sobre dónde ubicarlo, donarlo, venderlo, puede comunicarse con su padre Carlos Sandoval al número 0412-748-4976, 0412-748-4976. De igual manera, Rafael Álvarez y su madre María Mateus buscan a su hija Haidelis Álvarez y su nieto, que se encuentran en Cúcuta, Colombia. Tiene más de un año desaparecida esta joven Haidelis Álvarez y su nieto, que está desaparecida en Cúcuta, Colombia. Si tienen alguna información sobre su paradero, sabemos que nos escuchan en Colombia, en todas partes, afortunadamente, pueden comunicarse con ellos al número telefónico acá en Venezuela, en Caracas, 316-7646, 316-7646. Bien, mensajes. Vamos a leer los mensajes que ustedes amablemente nos han escrito a través de nuestras redes sociales. Ediquio está en sintonía, le damos un saludo desde acá. También nos escribe a través de @RCR750. Nosotros los ciudadanos no debemos vincularnos con ninguno de los militares. Ellos nunca jamás, ni siquiera deben desempeñarse como porteros porque han destruido nuestra Venezuela. Dicen también por acá, mensajes que nos llegan a través del sistema Dilo, ya los vamos a revisar, aunque estamos sobre la hora, pero no quisiera irme sin leer un par de mensajes que amablemente ustedes nos han enviado. Saludos, una cosa es hablar o opinar de política y cobrar, y otra es ocuparse de hacer política eficientemente. Orlando Arrechedera García dice eso a través del sistema Dilo. Caballeros, yo ruego a la más alta divinidad para que proteja a los señores Baduel y Rodríguez Torres y que los mantengan, eso sí, por bastantes años guardados en ese espacio llamado La Tumba. Allí repondrán fuerzas y que los liberen rápidamente. Sí, rápido, pero en el año 2090. Es la opinión de Omar de Katia. Neomar, dilo, mi teléfono es el 414-032-4323. Tengo un familiar con Parkinson, está en cama, necesita losartán potásico y Cinemet, así como pañales y quetiapina. Número de teléfono es el 414-032-4323. Buenas tardes. Maduro dice que va a acabar con los bachaqueros, los colectivos. En Katia, estos colectivos venden el arroz a 200.000 bolívares y el azúcar a 150.000. Además, maltratan a todas las personas que compran allí por necesidad, dice Jess Rivas. Y con este mensaje, lamentablemente, no me queda más que decirle que hemos llegado al final, pero solo por el día de hoy. Volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Y Daniel, que Dios mediante va a tener buena conexión y va a poder estar fluidamente conversando con nosotros en el programa. Que así sea, el día de mañana nos reencontramos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas.